Y frente a entonces, ¿cuál sería nuestra actitud ante este proceso electoral? Yo creo que aquí también se parte, obviamente, de una toma de posición, una toma de partido, ¿no? Es decir, en general, ¿qué esperaríamos nosotros de un proceso electoral o cómo concebimos un proceso electoral, ¿no? Si lo concebimos realmente como una herramienta de transformación o bueno, si es que lo concebimos bajo otra definición, ¿no? Y aquí nuestra posición es tajante. eh, eh, Todos estos procesos electorales tienen como única finalidad, obviamente, garantizar el dominio de la clase dominante y cualquier intento o posibilidad de una transformación radical, es decir, una transformación que comprenda la toma de poder por parte de los trabajadores, eso está decididamente eh, eh, prohibido, ¿no? Está determinantemente imposibilitado porque la herramienta final en la que emplea la clase dominante es justamente la violencia. Y bueno, cualquier intento que podría resultar victorioso en estos términos tendría como respuesta, obviamente, una respuesta militar, y creo que eso en cierto sentido se ha visto, ¿no? Últimamente con el tema del golpe de Dina Boluarte, entre otros, pese a que no se trataba para nada de un gobierno, el gobierno de Castillo, para nada un gobierno que haya tenido una verdadera vocación popular, antiimperialista, o ni qué decir, ¿no? Ni siquiera socialista. Entonces, por esa parte es en realidad sembrar ilusiones, falsas ilusiones, como se suele decir, si se cree que pueden haber transformaciones de este tipo por estas vías electorales, ¿no? Ahora, la cuestión es también si eso implicaría de por sí una negativa a la participación dentro de esto. Si ahí nuestra posición como comité de propaganda es que las elecciones y estos mecanismos de participación constituyen en realidad un instrumento para seguir, para proseguir con las actividades de agitación y propaganda, pero todo esto comprende en realidad una serie de mecanismos y de formas que garanticen efectivamente lo que llama Lenin una participación revolucionaria en el Parlamento, ¿no? Lenin hace una diferencia muy interesante entre lo que es la participación oportunista, que es aquella que sacrifica, se podría decir, ¿no? Se sacrifica sacrifica el aparato revolucionario y los objetivos revolucionarios a los resultados en el Parlamento. Mientras que tenemos la participación revolucionaria, ¿no? Que es la que subordina más bien cualquier tipo de participación en el Parlamento a los fines revolucionarios. Y para eso se tiene que cumplir con ciertos criterios y se tienen que perfilar una determinada participación dentro de ello. Entonces, dentro del espectro que hoy en día se encuentra en participación, si hablamos propiamente de las organizaciones políticas que tienen registro y que están participando dentro de este proceso electoral, efectivamente aquí no vemos que haya una fuerza que efectivamente se esté orientando de esa manera, ¿no? Lo que tenemos, obviamente, por parte de la derecha es el sostenimiento del orden y por otra parte, fuerzas que se hacen llamar a sí mismas izquierdas, que vendrían a ser las fuerzas críticas, opuestas al modelo, o quizás en algunos casos antiimperialista, con cierta vocación popular. Lo que encontramos es efectivamente una constitución eh, falta totalmente de programa, de identificación, de línea, de formación, principios políticos, ideológicos, que hacen en general de estas organizaciones completamente improvisadas, con una militancia y una serie de tribunos que van sin saber realmente cuáles son sus objetivos, ¿no? Y lo que tenemos como resultado finalmente es lo que hemos visto cada año, por más discursos encendidos que tomen, porque hoy en día, bueno, por lo menos en este proceso electoral estoy viendo más discursos de ese tipo que lo que fue en el año 2021, pero que finalmente se obtiene los mismos resultados, ¿no? Los mismos resultados en qué constituyen, que finalmente los supuestos tribunos que tenían que ir a defender estas posiciones o estos intereses de las clases populares terminan más bien sirviendo a los sectores de las clases dominantes, terminan sumando fuerzas a las bancadas, a los sectores también propios de las clases dominantes, y finalmente toda buena intención, porque eso quizás es algo que se podría discutir si realmente tiene la intención o no de cambiar, pero toda buena intención termina en un rotundo fracaso, ¿no? Y lo que tenemos es finalmente una legitimación de un proceso, legitimación de las fuerzas y un arrastre de los esfuerzos del campo popular que terminan sirviendo a los sectores de las clases dominantes. De por sí,
en esta misma práctica electorera, esta práctica improvisada, falta de programa, que no abre realmente una lucha a estas viejas formas, tampoco hay o se puede evidenciar un avance en términos de la conciencia, ¿no? Más bien lo que se logra con este tipo de participaciones es más bien seguir sembrando esta conciencia en que las posibilidades del desarrollo del movimiento popular, de las reivindicaciones de los trabajadores, dependen siempre y en última instancia de los representantes mismos de la gran burguesía, o en algunos casos, ¿no? Representantes también de las burguesías medias, burguesías pequeñas, pero no bajo la representación debida de lo que tendría que ser un partido del proletariado, un partido de los trabajadores, ¿no? Entonces, en esa medida, de por sí la participación en un proceso electoral no es algo que nosotros, en lo que nosotros nos opongamos, no lo censuramos de por sí, sino al mecanismo que se emplea, o en todo caso, para que no se malinterprete, a los objetivos que se buscan y a las formas orgánicas, ¿no? que esta participación lleva a cabo. Bajo estas formas en las que se participa, bajo estos objetivos, bajo la misma, bajo el mismo contingente con el que se desarrolla este trabajo, no tiene ninguna perspectiva revolucionaria, termina más bien sembrando falsas ilusiones en esta democracia, no genera la conciencia de clase que es obviamente la base para cualquier acción verdaderamente revolucionaria de las masas, ¿no? Y sobre todo pierde de vista ya por completo que todo ello es la premisa para que pueda haber realmente la constitución de un poder de la clase obrera, ¿no? En esa medida nuestra opción es la del voto nulo. También hay quienes plantean la no participación. En este caso nosotros lo planteamos porque definitivamente también tiene consecuencias económicas y legales en el país, así que por ahí también queremos asumir esto con cierta responsabilidad, ¿no? Hacia las masas, hacia los sectores de trabajadores.